Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez tenemos historias de estos lugares por los que pasamos miles de personas y en algunos de estos lugares también pasan cosas muy extrañas. Hoy traemos historias de carreteras. Antes de empezar, les pido dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, no demos más vueltas. Pónganse cómodos y vayamos con las historias. Entre los traileros esta siempre se cuenta, que hay que poner algún objeto en el asiento del copiloto, porque puede que un ente se suba y te acompañe por el resto del camino. Pero mi experiencia fue diferente. Me estacioné en una estación de servicios a descansar un poco. Estaba muy agotado y quedé dormido rápidamente, hasta que siento una presencia extraña. Cuando abrí los ojos, había un niño chiquito, de entre 3 o 5 años de edad, agachado y tímido. No me asusté, pero me transmitió una sensación de tristeza al verlo de esa manera. Lo cargué y lo puse en la cama del camarote. Él me evadía la mirada. Le preguntaba qué le había pasado, pero solo se quedaba callado. Me giré para voltear a la ventana y, cuando devolví la mirada a él, ya no estaba. El señor que despachaba aquella gasolinera me dijo que quizás le caí bien, que es un pequeño muy travieso y que muchos compañeros traileros se han bajado hasta en ropa interior gritando y asustados. El papá de mi hija es operador. Cuando todavía no teníamos a la niña, siempre andaba con él en sus viajes dentro de la ciudad. Una vez tuvo un viaje fuera, pero cerca. Me dijo, vamos, al fin solo vamos y venimos en unas 4 horas, porque yo trabajaba de lunes a viernes y ese día del viaje era un jueves. Pues le dije que sí y nos fuimos. Fue el peor viaje que tuvimos. Era en fechas de calorón y nos fuimos a dejar el viaje. Salimos de la casa como a la 1 y a medio camino se empezó a calentar el camión. Yo no sé mucho de eso, pero ese viaje lo hizo no en un tráiler, sino en un camión pequeño de los que tienen que levantar toda la cabina para poder ver todo. El caso es que pues yo me tenía que bajar para que lo checara y le echara agua, y esperar un rato para poder seguir. Total que así fue todo el camino, parándonos a echarle agua y se nos hizo de noche en la carretera. Fue muy feo para mí porque volteaba para todos lados y no veía absolutamente nada. Era todo oscuridad. Entonces, mi pareja de ese entonces prendió unos palos que estaban por ahí para que si llegaba a venir un carro no fueran a chocar con nosotros. Entonces, en ese momento que él se va para la parte de atrás del camión para prender esa pequeña fogata, yo me quedé sola en la parte de adelante y empecé a escuchar cómo caían piedras en el suelo. Traté de no darle importancia y me volvían a aventar las piedras. Me di cuenta que venían de entre la maleza. Entonces prendí la lámpara del celular y alucé hacia el monte. No había nada y seguían aventando las piedras. De repente regresó mi pareja donde estaba y me dijo, vámonos, ya súbete. Pues logramos llegar al lugar de la entrega el viernes por la mañana. Entregó el viaje y agarramos carretera de regreso. Y fue lo mismo. 1000 fallas del camión y pues no les miento que llegamos a la casa hasta el sábado y no llegamos en el camión. El camión lo dejamos en un taller a medio camino en un poblado de pasada y allí agarramos un autobús para poder regresar. Fue un viaje de pesadilla, bien feo la verdad ese viaje. Mi pareja llegando a la ciudad fue y renunció por ese viaje. Yo nunca le dije eso de las piedras y después de 1 o 2 años después de ese viaje, estábamos con unos amigos platicando, y no sé cómo salió eso al tema. Él empezó a platicar que ese día del viaje, cuando estábamos tirados en la carretera y fue a prender la fogata, jura que vio al diablo. Dice que era algo muy grande, muy corpulento, y por eso de repente me dijo, vámonos, ya súbete. Le platiqué que en ese momento a mí me estaban aventando piedras desde la maleza. Solo nos quedamos viendo sorprendidos porque ni yo sabía lo que a él le había pasado en la parte de atrás del camión, ni él sabía lo que a mí me había pasado enfrente. Nunca nos habíamos platicado nada hasta ese día. Él me dijo que no me había platicado nada porque yo me iba a asustar, y yo no le dije nada en el momento porque pensé que me iba a tachar de loca.
Un compañero me contó que un día venía sobre carretera en la madrugada, quedándose dormido mientras conducía, y en un entreabrir y cerrar los ojos, se le atravesó una muchacha con una chamarra blanca, y casi la atropella. Eso lo hizo ponerse alerta. Unos cuantos metros adelante, estaba una mujer tirada con la misma vestimenta, sin vida a mitad de la carretera. Hace aproximadamente como 3 años me dirigía hacia mi trabajo, aproximadamente como a las 5 de la mañana. Pues para esa hora, pues es escaso el tráfico. En el camino al trabajo solía transitar por una carretera que pues es conocida por los accidentes que ocurren debido al estado del asfalto. Ese día recuerdo que si acaso había 2 o 3 carritos transitando a esa hora. Al momento de agarrar una desviación para una avenida, de la nada un perro totalmente negro de pelaje apareció de entre los matorrales y empezó a correr detrás de mi camioneta. Al verlo por el retrovisor, no sé si por el sueño o por la luz de las lámparas, logré captar sus ojos muy brillosos. Mi primera reacción fue acelerar, pues para que no me alcanzara. Fue algo raro porque nunca me esperé que me pasara algo similar. Cuando volví a espejear, solo noté como un tipo de sombra, o no sé si solo fue mi imaginación. Cabe recalcar que se cuentan muchas historias de esa carretera por sus accidentes automovilísticos y atropellamientos a los peatones. En fin, esa es una anécdota que me ocurrió a mí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Saludos. Mi casa, su casa de ustedes, queda en una finca un poco alejada del pueblo. Es terracería y pues está oscuro todo el camino. Por ahí del 2017 me gustaba mucho andar en moto. Venía del trabajo por ahí de las 10:30 de la noche. Pues que me sale un perro negro muy grande, con los dientes afilados y babeando, los ojos rojos como si fuera fuego. Solo lo vi y él me vio, pero hasta ahí. Luego llegué temblando a casa. El año pasado venía de un convivio de un amigo, pero ahora traía mi camioneta. Ya eran como las 2 de la mañana. El estéreo de pantalla pues iluminaba la cabina. Es de cabina sencilla, pero obvio se veía iluminado adentro. En el medallón daba de lleno el reflejo de la pantalla. Ojalá me explique bien y entiendan eso, porque de aquí proviene lo siguiente. Casi en el mismo lugar que me encontré el perro, ahora con el rabo del ojo, vi cómo venía una mujer de blanco sentada en el asiento del copiloto, a lo cual nunca hice contacto visual, ni siquiera me atreví a voltear. Hasta las cervezas que me tomé desaparecieron del miedo. Reaccioné de manera tranquila. Me aguanté. Ya casi llegando a casa se desapareció. Aún no entiendo por qué solo a mí de mi familia le han pasado esos sucesos, pero la que tiene historias muy interesantes es mi abuela. Ya tiene 90 años y es de un pueblito muy alejado. Entras por Ángeles Recabada del estado de Veracruz. Como contexto, me dedico a la música, y esto ocurrió hace un par de años, 3 tal vez. Resulta que esa ocasión nos tocó ir a amenizar a un evento en una ciudad vecina de donde somos originarios. En carretera se hace aproximadamente 1 hora y media. Todo normal. Llegamos al lugar del evento ya por la noche. Como dato, era un lugar adentro de la carretera, así que era entre terracería, arbustos y árboles. Una zona rural prácticamente. Llegamos, se estacionaron los vehículos afuera de la casa donde tocaríamos. Nos llamó la atención que, varios metros afuera y enfrente de la casa, había varias cruces de cal con flores pintadas en el suelo. Incluso sin darnos cuenta, nos estacionamos encima de una de estas cruces, y a un compañero se le ocurrió hacer pipí cerca de la llanta del vehículo, dato que cobra relevancia en la historia. Total, el evento se llevó a cabo como estaba previsto, y todo bien, todo muy normal. Les recuerdo que llegamos ya de noche al sitio, y teníamos previsto comenzar a las 9 de la noche. Ya terminamos como a la 1. Emprendimos el camino de regreso a nuestra ciudad, y justo cuando nos estábamos despidiendo, uno de los invitados se dio cuenta que la camioneta estaba estacionada en una de las cruces. Nos contó la razón por qué había varias en ese camino, e incluso sobre la casa de enfrente con señales de un enfrentamiento a balazos. Resulta que frente al lugar donde tocamos, algunos días antes hubo un enfrentamiento entre la maña que controlaba esa zona y la policía, dejando varias bajas e incluso al líder de estos. Entonces el invitado que nos contó esto, entre bromas nos dijo que a ver si no nos seguía o se nos subía durante el camino el alma dueña de dicha cruz profanada por accidente. En fin,
que un poco sacados de onda por lo que se nos contó, emprendimos el regreso. Ya a altas horas de la madrugada, con una carretera oscura y silenciosa, íbamos aproximadamente a mitad del camino cuando de pronto, en el vehículo donde yo iba como copiloto, sentí un frenón imprevistamente. Cabe destacar que yo justo en esos momentos venía dormitando debido a la hora y el cansancio. Se detuvo también el otro vehículo que venía detrás de nosotros, con el resto de los compañeros. Y entonces fue que nos contó el conductor que miró claramente a un hombre que apareció de la nada en medio de la carretera frente al vehículo, y por esa razón frenó de golpe. Cuenta que lo extraño es que ni lo miró cruzar de la orilla de la carretera en medio, sino que simplemente apareció en medio frente al vehículo. Y aunque fue cuestión de segundos, lo describe como un hombre moreno, con barba y bigote. Incluso traía puesto un sombrero. Para continuar con la rareza, los compañeros de atrás no vieron a dicho hombre por ningún lado. Por lógica, si se tratara de un vivo, desde su perspectiva fácilmente hubieran visto para dónde se fue, pero no vieron nada, como si solo se hubiera desvanecido. Ya para terminar, después de unos minutos analizando y tratando de tranquilizarnos, acordamos retomar el camino, tanto por el miedo del suceso, lo caliente de la zona y encontrarnos solos a esas horas de la madrugada. Retomamos el camino y afortunadamente llegamos a nuestro destino sin más incidentes. Lo que concluyo es que tal vez se cumplió lo que nos dijo el invitado de la fiesta. Tal vez nos siguió el alma dueña de una de las cruces que accidentalmente perturbamos. Hace algunos años, cuando veníamos de visitar a mis abuelos de Guadalajara hasta Hidalgo, era un trayecto largo, aproximadamente 14 horas en autobús en ese entonces. El caso es que, como todo niño, me encantaba ir viendo el paisaje por la ventana. El viaje salía empezando la tarde-noche, para poder llegar temprano del día siguiente. Así que pues veía mayormente puras luces de los autos, y unas cuantas ciudades y pueblitos que pasábamos, pero mayormente, como saben, las carreteras de cuota normalmente pasan por lugares muy lejos de la civilización. Esto para evitar rodear demasiado o evitar tráficos. Bueno, el caso es que yo me quedé dormido como a eso de las 11 de la noche. Más tarde, a eso de las 3 de la mañana, me desperté. Me asomé hacia la ventana y veo que estamos atorados en un tráfico enorme. Pero estábamos como en alguna parte de la carretera que estaba en medio de la nada, junto a unas montañas. Mientras vamos avanzando, me doy cuenta que soy el único que se encuentra despierto. O eso creo. Cuando llegamos a la parte del accidente, justamente me asomo por la ventana. Vi el cuerpo de una persona decapitada, y como a unos 3 metros, su cabeza. No lo vi tan gráfico porque el autobús tenía un polarizado y pues era de noche, pero alcancé a ver. No me asusté ni nada. No expresé ninguna emoción. Solo desperté a mi mamá y le conté lo que había visto. En fin, llegamos a casa y 2 días después de haber ocurrido eso, ya no pude dormir a gusto. Me levantaba todas las madrugadas, igual alrededor de las 3 de la mañana, porque sentía una mala vibra y veía una cara horrible entre mi closet. Cabe aclarar que tengo mi cuarto propio y duermo solo. Así pasé más de una semana. Mis papás, preocupados por esto, llamaron a un padre para bendecir mi cuarto. Ya no sentía tanta mala vibra, pero aún veía esa cara, y pues me asustaba mucho. A las 2 semanas y media, mis papás, sin saber qué más hacer para que ya pudiera dormir en mi cuarto, hablaron con una señora de aquí por donde vivo del caso. Ella nos platicó que lo más seguro es que esa persona que vi esa noche, su alma estaba pidiendo ayuda para salir del purgatorio. Nos recomendó prender una vela y pedir todas las noches por él, sobre todo yo, aunque no sabíamos su nombre ni nada de esa persona. El caso es que, después de aquella noche que pedimos por él, ya no volví a despertar en la madrugada ni nada. Aún así, seguimos pidiendo por su alma, y hasta ahora no he vuelto a sentir algo igual. Mi tío me contó esta historia. Él es un operador de camión que viaja a diferentes estados de México. Me contó que cierto día le asignaron llevar un cargamento a un estado. No recuerdo cuál, pero salió de Oaxaca, y que tardaría en llegar aproximadamente 12 horas. Le dijeron sus compañeros que tuviera cuidado y que en vista que lo habían asignado para una ruta nocturna, con más razón estuviera muy atento al camino, puesto que en cierto tramo de su ruta, varios traileros y operadores les ha pasado que van manejando y de repente sienten o ven de reojo una mujer de blanco que se sube en el lado del copiloto.
Por lo tanto, se distraen o voltean y terminan accidentándose o de plano muertos. Entonces, él cuando viajó se preparó para no dormitar, y también iba preparado para evitar dormirse y seguir atento al camino. Él menciona que ya eran como las 3 de la mañana. Llevaba unas 4 horas de viaje apenas. Pasó a echar gasolina y siguió su ruta, cuando de repente, a unos kilómetros más adelante, empezó a sentir muchos escalofríos, y de la nada, notó de reojo que alguien estaba en el lado del copiloto. Describió esta presencia como una mujer con cabello largo y vestido blanco. Él empezó a temblar del miedo, pero trató de tranquilizarse. Sabía que podía perder el control y accidentarse. Él es de religión católica. Dice que empezó a rezar y a orar una y otra vez, hasta que esta entidad, o lo que quieran llamarle, desapareció. Desde entonces viaja con un rosario bendito en su camión, y él también carga uno puesto. Dice que ha vuelto a pasar por ahí y ya no se le ha vuelto a presentar. Lugareños dicen que era una mujer que murió cruelmente en esa área, y su alma sigue penando. Esta historia la contaba mi abuelito cuando éramos pequeños. Le sucedió a un amigo suyo que era trailero en ese entonces. No recuerdo exactamente en dónde fue, pero ahí les va la historia. En uno de sus tantos viajes, creo que ya venía de regreso a Aguascalientes, y por obvias razones ya venía muy cansado. En el trayecto le dieron ganas de hacer pipí, y se orilló sobre la carretera. Se bajó de su tráiler y se metió entre la maleza a hacer sus necesidades. Cuando terminó ya se dirigía nuevamente al tráiler, y empezó a escuchar el llanto de un bebé. Se le hizo raro y comenzó a buscar. El llanto se hacía más fuerte, y entre unos árboles lo encontró. Era un bebé, si acaso de unos días de nacido. Se le hizo súper raro y le dio mucho coraje. ¿Cómo era posible que alguien dejara a un bebé tirado en el monte? Cabe recalcar que hacía mucho frío y el bebé solo estaba envuelto en una pequeña frazada. Por lo inhumano de la situación, al amigo de mi abuelito le dio tanto coraje y tristeza que tomó al bebé en brazos y lo subió al camión para llevarlo a la policía. Se lo llevó en su regazo para que el pequeño empezara a tomar calor, ya que dice que cuando lo cargó, el bebé estaba muy frío. El punto es que el niño no dejaba de llorar, y él como podía lo consolaba, hasta que de pronto hubo silencio. El señor creyó que ya se había quedado dormida, y bajó la mirada hacia el bebé. ¿Cuál fue su sorpresa que cuando lo ve, el bebé lo observaba con una enorme sonrisa y con dientes como de un adulto? Lo peor fue cuando el niño le habló. Mira, papá, ya tengo dientes. El amigo de mi abuelito rápido abrió la ventana del tráiler y sin pensarlo arrojó al bebé por ella. Dice que solo escuchó como una explosión en la parte trasera de la caja, pero no se detuvo a ver puesto que fue al tiempo en el que arrojó al bebé. Aún escucho esta historia y se me pone la piel chinita. Yo trabajé en una tienda de autoservicio 24 horas que está en la carretera en el kilómetro 1. La cosa es que un día me quedé trabajando hasta las 12 y miré una sombra negra que estaba cerca del poste de luz. No le hice caso. Ya cuando estaba haciendo mi corte de caja para ya salir, le platiqué a mi patrón lo que vi. Me dijo que esa sombra es de un migrante, que un coyote le había quitado la vida y dejó su cuerpo en ese poste de luz, y que la sombra es el alma del migrante. Yo, la verdad, quedé con mucho miedo por lo que dijo mi patrón ese día. Esto le pasó a un familiar. Tal vez no sea tan sobrenatural, pero ahí les va. Ese familiar vive a unas 2 horas y media de donde nosotros vivimos. Un día de visita, él nos contó que en la madrugada que venía manejando, en el trayecto pasó por una zona en la que era puro cerro en ambos lados, y en un momento en el que volteó la vista a un lado del cerro, del lado izquierdo, dice que vio a unas criaturas, parecidas como a unos monos o figuras humanoides, que eran de tamaño muy grande y eran de tonalidad como rojiza. Y lo que a él le impactó más es que se desplazaban a una velocidad considerable. Él lograba verlos muy bien. Él volvió la mirada hacia el frente para no perder el control, y enseguida volvió a ver hacia el cerro, pero ya no los vio. Desaparecieron muy rápido. Varios le dijeron que a lo mejor era una alucinación porque ya venía cansado, pero él decía que venía bien y sin sueño, por lo que asegura que fue totalmente real. Primero que nada, cabe decir que desde niña he tenido sucesos paranormales en mi vida.
tanto vistos como sentidos, y ahora de grande no fue la excepción. Hace 5 años mi esposo y yo tuvimos un fuerte accidente en carretera. Gracias a Dios quedó en daños materiales y heridas superficiales. Nosotros somos mucho de viajar en carretera constantemente, de día o de noche cada semana, ya sea por nuestro trabajo o bien por visitar a mis papás o a mis suegros. Unos 2 meses antes de que se suscitara el accidente, estuvimos como de costumbre yendo de aquí para allá, pero por tráfico o por evitar las tardes de calor tratábamos de movernos de noche. El caso es que durante esos 2 meses, cada que íbamos de camino hacia nuestro destino, por la orilla de la carretera, divisaba a la muerte, ya fuera de lejos, de cerca o nosotros pasando a un lado de ella. No hacía nada, ningún movimiento ni nada por el estilo. Solamente estaba ahí, parada, como esperando a alguien, pero siempre en los mismos lugares. La miraba 1 o 2 veces en el transcurso del camino. Así pasó una semana, 2 semanas y sucesivamente hasta que llegó el accidente. Cabe resaltar que siempre la miraba cuando íbamos, mas no cuando veníamos de regreso. El día que tuvimos el accidente, veníamos de regreso, y era de madrugada. En una parte un poco desolada de la carretera, de la nada se atravesó un caballo en la carretera. Mi esposo intentó sacarle la vuelta, pero el animal, en vez de quitarse, literalmente galopó hacia nosotros. Apenas si alcancé a gritar caballo cuando impactamos contra el animal. Su muerte fue instantánea, y mi esposo recibió todo el golpe de su lado. El carro fue pérdida total. Quedó sumida toda la parte del capacete del lado de mi esposo. Se le incrustaron vidrios en ambas manos y los moretones en el área del pecho por la presión que hizo el cinturón en nuestros cuerpos. Mi esposo también tuvo un golpe fuerte en la cabeza, en donde el caballo había caído. Para no extenderme mucho, ese mismo día que salimos del hospital, platicando mi esposo y yo, me dijo que él nunca vio el caballo en la carretera, sino a la muerte, que él vio cómo venía directo hacia nosotros, y en lo único que pensó fue en mover el carro de modo que el impacto fuera directo con él. La verdad es que ese día volvimos a nacer. Cuando llegamos al hospital en ambulancia, pensaron que íbamos en estado crítico, ya que una semana antes y anteriormente ya habían fallecido gente en ese lugar, precisamente por accidentes de caballos. Yo quiero contar algo. Soy de Ciudad Juárez. Normalmente siempre salimos solo a la sierra de vacaciones para el lado de Ciudad Madera. Pues en el lapso del camino hay un pueblo fantasma. Se llama Alamillo. Pues en el momento de entrar ahí no se ve nada de gente, solo casas vacías, quemadas y cosas así. Antes siempre viajábamos de noche, pero con esto de la delincuencia y así pues tratamos de ir lo más temprano que se pudiera. Pues un día íbamos varias personas en varios carros. Total que uno de los carros se descompuso antes de llegar a ese lugar. Fue temporada de invierno, ya se oscurecía temprano. El caso es que quedamos parados como 3 horas y ya se estaba oscureciendo en el momento que ya íbamos a pasar por ahí. Los que iban manejando trataban de ir rápido. Son como 10 minutos lo que se hace para salir de ese pueblo. Total que entrando empezó a oler mucho a muerto. Bueno, como a perro muerto. Y para acabarla se quedó tirado otro de los carros que llevábamos. Eran 3 y pues de la velocidad que llevaban los otros pues se adelantaron. Para acabarla, ahí no hay señal y no había forma de avisarle a los demás lo que había pasado. La neta yo sí tenía mucho miedo. El caso es que mi papá es de los que no le tienen miedo a nada. Él se bajó a revisar el carro. Veníamos en una camioneta, pero pues no tenía nada. Pero no funcionaba. Estábamos en shock. En un momento vimos como alguien se iba acercando con unas linternas. Entramos en pánico porque pensamos que eran los malos de ahí, pero parecía que jamás llegaban. Yo ya estaba orando en mi mente porque pues yo tenía mucho miedo. Mi papá pues al pendiente. Íbamos junto con mi sobrina, su esposo, su hija y una niña. En el otro carro iba una de mis hermanas, su esposo, su hijo y una amiga. Pues total que ellos nos empezaron a pitar. Mi papá ya se iba a bajar de la camioneta, y en ese momento le regresaron la puerta con mucha fuerza. Cuando volteamos, ahí afuera en la puerta, estaba un señor como ranchero ahí a un lado y le dijo a mi papá, «Ya se pueden ir», con una voz muy ronca, y en ese momento mi papá encendió la camioneta y funcionó. Cuando vimos el reloj, no habían pasado ni 10 minutos. Ya cuando íbamos en camino, vimos que el carro que iba por delante
estaba parado con las intermitentes prendidas. Lo pasamos y pues ya nos fuimos todos. Pero aquí viene lo interesante. Más adelante nos paramos en un baño, ya en un pueblo más iluminado. Mi hermana nos enseñó un video. Primero dijo que alguien los paró, pero no les dijeron nada. Entonces mi hermana empezó a grabar en caso de algo. Y se ve claramente cómo van pasando unos caballos sin orejas, otros sin cola y atrás de ellos iban personas tapadas de la cara. El video lo borró porque tenía mucho miedo, pero después nos enteramos que ahí hay sectas y que de las cuales sacrifican animales y que pasan muchísimas cosas más. Que igual hay muchas personas que pasan por la noche que se pierden, se les desaparece la carretera y que hacen muchos sacrificios de animales ahí, pero si pasan por el día no van a ver ni un alma. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber sus historias en la carretera y si quieren una segunda parte de este video. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.